Bien, les damos la bienvenida hoy a nuestro servicio dominical. Como cada domingo, le damos una calurosa y hermosa bienvenida a nuestro Señor Jesucristo, a su presencia por medio del Espíritu Santo, a todos los que nos siguen cada domingo, los que se conectan a este pueblo que ha venido hoy a escuchar de la palabra. Le damos la bienvenida en nombre de mi esposa Daniela y mi persona a nuestro altar familiar, en el servicio dominical. Esperemos que, como cada domingo, como cada día, la palabra del Señor venga a traer vida, venga a traer salud, sanidad, restauración, liberación, y que sea de bendición. Sabemos que va a bendecirte esta palabra el día de hoy como cada domingo. Bendecimos el santo nombre del Señor y como escuchamos hoy en la adoración, de verdad que Dios es grande, es maravilloso. Todavía siento ese gozo del Señor. Y es maravilloso. De verdad que nada como estar en la presencia del Señor. Y hoy la palabra es propicia porque justamente habla algo de eso, de estar en su presencia, de lo maravilloso, de lo grande, de lo favorecido que somos cuando estamos delante de Él, cuando estamos delante de su presencia y cuando clamamos con fe, pero con gozo. Él está allí y Él quiere que tú sepas, que tú entiendas que su poder, que su gloria está al alcance de tu mano. Que tú puedes hacer que eso grande del Señor se manifieste en tu vida y traiga bendición. Porque Él quiere bendecirnos. Pero en muchas ocasiones nosotros debemos hacer que pase. Otras veces no. Nosotros en la vida, generalmente, nos ocurren cosas que son, digamos, repentinas, son fortuitas, nos ocurre de repente, pues, no la esperamos y estamos en una situación, creemos que estamos bien o que la estamos, y de repente ocurre una situación que nos hace sentir bien o nos hace sentir mal. Siempre en los acontecimientos de nuestra vida vienen para traer o un bien o un mal. Y dependiendo de cada uno, o nos gozamos o nos entristecemos, o nos angustiamos o estamos en paz. Y eso viene a nuestras vidas y uno no las espera. O a veces uno no las desea, o a veces sí uno las desea y por no hacer nada no sucede. Fíjense, muchas veces actuamos por impulso y no pensamos, no meditamos y actuamos. A veces eso viene a traernos un bien, es una buena decisión, o a veces es una mala decisión, pero actuamos sin pensar y nos trae nuestras consecuencias. Hablando acerca de hacer que pase y que suceda, hace un tiempo yo conocí a través de un predicador, un hombre que vivió siglo XVIII. Él vivió más o menos en los finales de los 1800, ya próximo a los 1900. Él era un británico y él era creyente de Dios. Él conoció de Dios y su esposa, del cual su esposa, Dios la dotó a ella de dones. Ella la hizo, o sea, Dios hizo a esa mujer como una profeta, le dio como un don profético. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios dotó de dones a esta mujer y le dio como un don profético. Dios le daba revelaciones a ella se le manifestaba a Dios, le mostraba cosas, visiones y cuestiones. Era un don extraordinario para ella. Y él no tenía nada. A él Dios no le da nada más que fe. A veces la gente menosprecia la fe. Y ese, yo digo, porque Dios me ha dotado de ese don, y no porque yo lo tenga, pero yo digo que el don de fe es uno de los más grandes dones que te puede dar Dios a ti. Porque el don de fe es el que te impulsa. El don de fe
es como la bujía, es como esa chispa que te enciende a lo demás. O sea, si la chispa de la bujía no se activa, no enciende el motor. Entonces, la fe es la que hace que el resto de los dones que Dios te puede dar se mueva, se active, accionen. Entonces, este hombre, por lo que entiendo y percibo, él menospreciaba ese don. Porque el don de fe no es algo así como que tocaste y se hizo, porque ese es el don de sanidad. Tú tocaste a un enfermo y se sanó. Pero ese don no funciona si no tienes fe. Si el don de fe no está activo en ti, ese don no de nada vale. Tienes que tener fe. Entonces, ¿qué ocurre? A veces la gente menosprecia ese don y él quería eso, tener revelaciones, visión y broma. Y como él veía que su esposa lo tenía, porque a la esposa, ellos fueron a un culto y él no quería ir. Fue la esposa y hubo un profeta y Dios hizo descender su poder y hizo que él traspasara su don a la mujer de él. Y la mujer se empezó a mover con esos dones. Y él tuvo como cierto celo, porque él no veía nada, no sentía nada, y la mujer sí era la que se activaba, hacía cosas. Entonces, él empezó a mover el don en él. A él lo llaman el apóstol de la fe. No apóstol de Jesucristo, sino que era un hombre que movía la fe. ¿Por qué? Él se llama Smith Wigglesworth. Ese hombre era tan poderoso en la fe. Pero ya les voy a dar unos ejemplos de lo que él hacía. Porque a él una vez, él después ya se volvió hombre de Dios con su mujer y todo. Y la mujer se falleció con el tiempo. Pero ya ellos tenían un ministerio, ellos dos como esposos. Y ya ellos predicaban y tenían una iglesia y gente se congregaban con ellos y todo. Y él, ¿qué pasa? Que él lo agarraba y tenía a su gente, pues a su pueblo. Y uno de ellos una vez le dice, pastor, hermano, ¿me puede acompañar? Voy a un velorio de una amistad y cuestión y no quisiera ir solo. ¿Me acompañaría? Y él, sí, ¿cómo no? Vamos. Y él lo acompañó. Y cuando llegan al velorio de la gente, la persona que conoce a los dolidos, a los dolientes, viene y llega saludando a las personas y él llegó directamente hasta la urna. En aquella época las urnas las metían como entre paredes de cristal para que no todo el mundo, sino ciertas personas iban como con cierto orden, iban a ver al difunto. Y él se fue como si nada, se fue para su cuarto de vidrio, entró y la gente lo veía y decía, bueno, ¿y este para dónde va? Bueno, debe ser que es familia de él y nadie lo conoce. Ah, bueno, pobrecito, le va a dar la despedida. Y él se fue hasta y cuando ven de repente, porque en aquella época las urnas no tenían el vidrio que hoy en día tienen, sino que era la tapa cuando la abría y tú podías tocar al muerto. Él agarró al muerto, lo sacó de esa broma y lo empezó a pegar contra la pared. Y la gente, este está loco, ¿qué le pasa? Mira. Y veían que lo pegaba contra la pared y se desplomaba el cuerpo del difunto. Y lo volvía a levantar y lo pegaba contra la pared eso era lo que la gente veía de este lado del vidrio. Y la gente dice, este hombre está loco, y se alborotó la gente. Pero resulta que el hombre, cuando él agarra, lo pega contra la pared y dice, en el nombre de Jesús, levántate, vuelve a la vida. Y ¡pac! Se caía. Y él lo volvía a agarrar y lo levantaba y le decía, en el nombre de Jesús, te digo que te levantes y vuelve a la vida. Y ¡plac! Y se volvió a desplomar. Y después lo volvió a agarrar y lo pegó contra la pared. Te digo en el nombre de Jesús de Nazaret, el que resucitó de los muertos, que tú también resucitas. Y lo dejó caer, se volteó y se fue. Y cuando se fue, la gente asombrada, escandalizada, el hombre se levantó y volvió a la vida. La gente se sorprendió porque viendo ese muerto ahí tirado, se levanta y la gente, ¡ay, quién es este! La gente se escandalizó más todavía porque el hombre había movido la fe de Dios. Él hizo que pasara. Él fue a la primera y no funcionó. Y a veces nos pasa a nosotros que queremos mover y pedimos al Señor y vemos que se calla. Ay, no, yo no tengo esto. Y se van. Viene una segunda. Y a veces queremos hacer la segunda vez y otra vez. Ay, no, bueno, si ya 2 veces lo hice, ya no va a funcionar.
No, ese hombre hasta la tercera, él dijo, hasta que tú no vuelvas a la vida no te suelto. Hasta que tú no vuelvas, Señor, yo no lo suelto. Dios tuvo que, por la fe, porque él sabía que Dios lo podía resucitar. A lo mejor no estaba en la voluntad de Dios que resucitara, pero ya que Dios se mueve por fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que la fe es un requisito que va a mover el poder de Dios en tu vida. Si tú tienes fe, si tú lo crees, eso va a suceder. Y eso es lo que él decía. Él decía, esto va a pasar porque el Dios en quien yo creo, el Dios en que yo predico, es un Dios poderoso. El Dios de esta Biblia es milagroso. Y para él nada es imposible. Y él lo hizo. Y así sucedieron varios hechos con él, donde él provocaba el poder de Dios. Una vez en un estadio en lleno, él en una campaña estaba hablando y él decía, si el Dios de esta Biblia, el que yo predico, no sana a nadie de los que están aquí, entonces Dios es mentiroso. Oye, hay que tener guáramos para eso, ¿no? Y el hombre, y empezó a predicar y broma, y cuando empezó a orar por los enfermos, ese poco de paralíticos, y broma, eso empezaron a caminar y empezaron a sanarse, porque él provocó la fe de Dios. Él hizo que pasara. Entonces, hoy Dios te trae esta palabra para decirte, haz que pase, porque Dios puede, para él nada es imposible. Todo es posible para el que cree, porque Dios lo hará si cree. Y lo pide en el nombre de Jesús. Jesús dijo que todo lo que pidan en su nombre, Él lo hará, porque Él irá al Padre y Él le dirá, haz, lo hará. Dios lo va a hacer porque el Hijo, Jesucristo, fue un modelo de hijo para Él, para el Dios Todopoderoso, porque Él hacía lo que le agradaba a Dios y Dios se lo dio. Entonces, Dios le concedía y Dios le concedió ahora todo el poder. Jesús dijo eso cuando estaba vivo. Entonces le habló de esta persona porque él hacía que pasaran las cosas. Por eso lo llamaron el apóstol de la fe. Él no tenía más don. Él sintió como esa cierta cosa porque la mujer sí tenía esa comunión, esa relación con Dios. Dios le hablaba, ella veía y tal. Y él veía que cuando la esposa le hablaba, él decía, yo no puedo y yo no. Y entonces, Dios, no, yo tengo que hacer que Dios se mueva en mi vida. Él no tuvo los dones de su esposa, pero él hacía que Dios obrara en poder. Y él ganó gran fama con eso. Se convirtió en un grande hombre, eso sí. Yo veía a un profeta que conoció a un discípulo de él. Imagínense la edad que tiene este profeta. Y él dice que él cuando hablaba, la voz era tan estruendosa, la de Smith, que él cuando hablaba podía él decir las cosas de una esquina y le escuchaban en la otra esquina, con claridad. ¿No es que escuchaban? No, él hablaba y se escuchaba como estaba allá al lado. Una voz poderosa. Y él hacía que su voz agarrara fuerza. Nosotros tenemos que hacer que esa voz, cuando vamos a pedirle a Dios, no, Señor, ¿tú crees, Señor? No. Uno puede tener un quebrantamiento en el espíritu de que la presencia de Dios está aquí como la sentimos hace un momento en la adoración, en la alabanza. Tú puedes sentir ese quebrantamiento. Y es la presencia del Señor. Y dice la palabra que nadie se sostendrá en pie cuando esté la presencia del Señor. Toda rodilla se va a doblar. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que cuando tú le vas a clamar a Dios y tú vas con esa voz quebrada y con esa voz dudosa, tú no le estás diciendo a Dios que puede hacerlo. Es como aquel ciego que le dice, Señor, el paralítico, Señor, Jesús le dice, ¿qué quieras por ti? Señor, tú me sanarás, me levantarás, me harás caminar. No, hay que hablarle con seguridad a Dios, porque tú le estás demostrando a Dios, cuando tú le hablas con seguridad, que Él puede hacerlo. Y que Él es el Dios de tu vida. Si Él es tu Dios, el Todopoderoso, sabes que Él puede, haz que pase. Clámale, pero con seguridad. Cuando un hijo te va a pedir a ti, a menos que tú seas un ogro, o a menos que se haya portado mal, cuando un niño te va a pedir a ti, los que somos padres, generalmente vienen con esa seguridad de que tú se lo vas a dar. Yo quiero esto, ¿me puedes dar tal cosa? Otra cosa que tú le digas, no, ahorita no, o no,
o espérate, ya esa es otra cosa, pero ellos vienen con esa seguridad, esa certeza de que tú se lo vas a dar, porque tú eres su papá, así es Dios. Dios quiere que tú le pidas, por eso dice Hebreos, entremos confiadamente ante el trono de Dios, ante el trono de la gracia. Trono de la gracia, porque aunque no te lo merezca, la gracia es un regalo que se da al que no lo merece. Entonces, si entramos confiadamente al trono de la gracia, debemos tener la confianza de que Dios nos lo va a dar. Dios no lo puede dar. Esa es la confianza que tenemos en el Señor. Podía predicar todo el rato sin leer la Biblia. Ahora, bendito sea Dios. Yo amo al Señor y su sabiduría. Vamos a ir al libro de Hechos. Vamos a tocar porque es importante en cada predicación que no sea experiencia nuestra solamente, sino que tenemos un precedente, tenemos un antecedente jurídico que se llama Biblia, donde hay experiencias de personas que han tenido. Hechos capítulo 2. Y aguántense ahí que vamos a leer hoy varios dos capítulos de Hechos. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2 dice así, les leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés en hebreo significa, o su significado original es día 50. Cuando llegó los 50 días después de la muerte de Cristo, la resurrección, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Fíjense, aquí ocurre algo muy importante y en el versículo 2 te dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, como de un tornado. Le dice, vino de repente. Ellos venían de tener su aflicción porque Jesús había muerto y ellos decían, mi maestro, el que yo consideraba que era el Hijo de Dios, el que no iba a morir, murió, porque ellos no habían entendido hasta ese momento de que era necesario que él muriera. Días antes de él morirse, él decía, Señor, es necesario cuando el trigo dé fruto, caiga a tierra y muera, decía Jesús. El grano de trigo tiene que caer a tierra, morir para que pueda dar fruto. Él hablaba acerca de sí. Y él hacía esto porque hay unas fiestas, en las fiestas de Israel, que celebran el día de Pentecostés, que es después de la cosecha del trigo, 50 días después de la cosecha, ellos tienen que llevar una ofrenda del maíz y del grano que ellos cosecharon. Y en ese día se celebra la renovación de la cosecha, una bendición. Y por eso es que Jesús apareció en Pentecostés, porque él fue el grano que fue enterrado, pero él 50 días después es que él viene a traernos vida. Entonces, pero sus discípulos estaban tristes allí en el capítulo 1 y 2. Ellos estaban tristes y él después se les aparece, empieza a mostrarse resucitado y ellos se llenan de gozo y de alegría. Y cuando Jesús, después de 40 días, él se va, ellos quedaron llenos de gozo, pero con cierta tristeza. Claro, el gozo porque vieron a su maestro resucitar como lo había prometido y como lo decían las escrituras. Sus ojos fueron abiertos, ellos empezaron a entender las escrituras, pero tenían cierta tristeza porque, bueno, igualito no lo tenían presente. Entonces, y ellos empezaron esos 10 días, o sea, después del 40 que se fue Jesús, hasta el día 50, ellos permanecieron esos 10 días en el aposento, en su casa, orando, hablando con Dios, buscaron en ese entonces ya Judas Iscariote había traicionado a Jesús, él había fallecido, él se suicidó y todo lo demás, ya conocen algunos el cuento, o la historia, perdón, y
ellos decidieron que ese puesto no podía quedar vacante. Ellos decidieron buscar a uno y de ahí nace el popular nombre de Matías. Ellos, después que ellos llaman a Matías, ellos continúan su labor apostólica en oración y ellos todos juntos siempre oraban, siempre hablaban, pero tenían un mismo sentir. Por eso dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, unidos, pensaban lo mismo, querían lo mismo, tenían la misma planificación, pero todavía no, o sea, les faltaba algo, un ingrediente para terminar de hacer lo que tenían que hacer. Sabían lo que tenían que hacer, pero no sabían cómo empezar, ni cómo hacer. Entonces, ellos necesitaban la dirección. Jesús le había prometido que no se movieran de allí porque iban a recibir la bendición, la promesa. Y mucho tiempo antes de que fuese crucificado, Él les habló acerca de la promesa y les dijo, va a venir un guía, les va a venir un GPS del cielo que se llama Espíritu Santo. Él es el que te va a mostrar el camino a dónde vas a ir, Él te va a llevar a la verdad. Ellos necesitaban ese GPS para ellos poder salir a hacer lo que iban a hacer. Pero ¿cómo ellos hicieron que pasara? ¿Cómo ellos buscaron o promovieron ese de repente de Dios? Con la oración. Primer punto. Ese es nuestro primer punto. Que se llama, en medio de la calma, bueno es no dejar de orar. O sea, si estás bien, si te sientes bien, si vas en góndola, como decimos aquí, entonces no dejes de orar, sigue orando, sigue allí, firme en tu fe, pidiendo al Señor, clamando, orando, haciendo tus votos como debe ser. Si es de orar, adorar, leer la palabra, permanece en eso. Y ellos permanecían en eso, ellos leían la palabra, oraban, adoraban al Señor y todo eso. Entonces ellos permanecían allí. Y ellos en ese día constante de tanto orar y orar y orar, y en esas oraciones yo imagino que ellos clamaban al Señor, Señor, te bendecimos, envía la promesa, Señor, estamos aquí, bendito Dios, danos la bendición, Señor. Y en tanto pedir y pedir, Dios llegó el día que correspondía para ellos y vino el de repente. Ellos no, a pesar de que ellos esperaban la bendición, no se lo esperaron en ese momento, como yo siempre digo. No es lo mismo invocar a la muerte que verla llegar. O sea, no es lo mismo pedirle a Dios algo que sabes o puedes tener la certeza de que te lo va a dar, que cuando te llega. Cuando te llegue tú, bueno, Dios, tú sabías que lo iba a hacer, pero te emocionas como que tú nunca lo ibas a recibir y lo recibí. Entonces, eso es lo que le pasa a ellos allí. Ellos de repente vino el Señor y toma lo que te ofrecí. Y ellos fueron repartido el Espíritu como lengua de fuego, se asentaron, o sea, se reposaron sobre su cabeza. Y allí vino la bendición del Señor. Sobre cada uno de ellos fue esparcido. Pero en ese mismo día, Dios esparció por todo el planeta esa misma chispa de fuego del Espíritu Santo para que muchos en el mundo también lo recibieran. Y eso no quedó ese mismo día, eso se repite de generación en generación, de décadas en décadas, de año en año, de días en días. Dios repite ese evento. No quizás de la misma manera, pero sí repite el evento de que Dios suelta, dispersa a ese Espíritu Santo. Entonces, ¿quieres el Espíritu Santo en tu vida? Provócalo. Provoca a Dios que ese Espíritu venga a tu vida, porque ese es un Espíritu de poder, de consejo, ese es un Espíritu que te va a dar, te va a guiar al éxito en el Señor y al éxito personal en la vida, porque Dios bendice. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, o sea, no viene con problemas, ni angustias, ni situaciones, ni quebranto, ni enfermedad, sino que viene esa prosperidad y tú creces y tú haces las cosas y tú dices, o sea, tú no, la gente te dice, Berna, los que son cristianos te van a decir, estás bendecido, y los que no son cristianos dicen, Berna, estás en la buena. Bueno, aquí en Venezuela decimos así, estás en la buena, bicho, estás montado. Y es que es Dios que te está bendiciendo, pues. Pero tú hiciste, ¿qué pasa? Lo mismo ocurre, tienes un hijo enfermo, tienes una situación económica, tienes una escasez de algo, tienes un problema con tu vehículo,
hablo lo que Dios me está mostrando. ¿Y qué tienes que hacer? Orar, pedir con fe. Así como hablé hace un momento de Smith Wigglesworth, hasta que no se levante ese muerto del piso, yo no dejo de clamar a Dios. Hasta que Dios no me cumpla, no me conceda, no me repare el carro, no me sane al niño, no me sane a mi mamá, a mi abuelo, a mi tío, hasta que yo no vea mi bendición, hasta que yo no consiga el empleo que estoy pidiendo, o hasta que sea lo que estés pidiendo en ese momento, no lo veas, no dejes de orar. Y en la oración, hablando un acto de fe en la oración, es que cuando tú pidas, des gracias porque lo recibiste. Señor, yo te doy gracias porque sé que me has escuchado y sé que ya lo tienes y me lo vas a entregar. Yo espero por ti en este momento y clamo por ese tiempo para que tú me entregues lo que me vas a dar. Entonces, bien, en este punto, entonces, esto es cuestión de días de oración. Ahora, la fe, como dije en un principio, mueve el poder de Dios. Si tienes fe, todo el poder de Dios, su justicia, su gloria, va a descender, va a hacer que pase, va a actuar Dios. Es como jalarle el manto al Señor y decirle, Señor, acuérdate de mí, acuérdate que me dijiste tal cosa, o acuérdate de mí que te estoy pidiendo tal cosa. Es como aquí tengo este muchacho, como digo una vez, si no te lo da por amor, te lo va a dar por fastidioso. ¿Hasta cuándo este muchacho va a estar aquí o esta mujer va a estar pidiendo? Termine de darle, dale ahí. Ahí va a estar ahí clamando, como hizo la mujer que tenía el flujo de sangre. La mujer, hasta que yo no toque, yo no seré sana. 15 años de sangramiento. Imagínense en ese tiempo, la mujer, para los judíos, la mujer que sangra es inmunda. Imagínate para ella 15 años de sangre tras sangre, todos los días sangrando, es inmunda para el pueblo, es inmunda para todo el mundo. Todo el mundo la rechaza, todo el mundo la ve de lejos, todo el mundo no la pueden tocar porque es inmunda. Eso demandaba la ley. Entonces esa mujer dijo, no, este es mi momento, este es mi hora, hoy llegó, yo me muevo, yo voy, hasta que yo no toque ese manto, yo no seré libre, yo no seré sana, yo no volveré a tener vida como la tenía antes. Y ella fue y se movió, y cuando tocó el manto por su fe, fue sana. Pero ella hizo que pasara, ella se movió, ella caminó, ella anduvo. Pero si nosotros nos sentamos a esperar, Dios sabe que tú tienes la necesidad. Pero si Dios no ve tu diligencia, tu constancia, porque eso son una manera de demostrarle a Dios que tienes fe, tu constancia, tu diligencia, el moverte, el hacer. Como hay un dicho que dice, no voy a decir eso. Entonces la fe colectiva es más fuerte. Si tu propia fe sientes que es débil, es poca, pídele a hermanos, mira hermano, tengo esta situación, podemos orar por esto, apóyame en oración. Claro, vas a buscar gente de fe, no vas a buscar cualquier persona que también esté en situaciones iguales o peor que las tuyas. Y no, bueno, yo tengo días pidiendo, pero yo no creo que llegue. No, descártelo. No, yo tengo días pidiéndole, pero aquí estoy esperando en fe, estoy aquí en victoria. Yo sé que Dios en algún momento me va a escuchar. Bueno, júntese a ese, para que usted se contagie también de lo mismo. La oración con fe y perseverancia trae recompensa. Sí, la recompensa es obtener lo que estás solicitando, obtener la bendición, obtener la promesa de Dios, si es una promesa que Dios te hizo, porque Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra. Entonces, los apóstoles en su oración recibieron la promesa. Vino el Espíritu Santo, ellos fueron llenos de poder y de valentía porque ellos eran cobardes hasta ese momento. Y cuando vino ese poder a ellos, ese espíritu, ellos tomaron autoridad, ejercieron su autoridad y fueron a hacer. Y ellos dijeron, no, aquí no me para nadie, ahora nosotros vamos a derribar el mundo. Entonces, recomendación para este punto, júntate con gente de fe. Júntate con gente que mueve el poder de Dios para que tú te contagies.
Dice el dicho que el que se junta con cojo cojea, y burro busca otro burro del mismo pelaje para rascarse. Entonces hay que moverse a buscar gente que se muevan en eso. Esos son dichos o proverbios criollos, venezolanos. Pero el proverbio bíblico te dice que el hierro se afila con el hierro. Tú ves a un carnicero y a veces no tiene la lima, y la lima generalmente es de hierro. Pero cuando no tiene la lima, agarra otro cuchillo y él está con los cuchillos, y tú dices, ¿cómo está sacando esos filos? Pero es que esa es una ley natural. El hierro con el hierro se afila y él empieza ahí con sus dos cuchillos, y tú ves, y eso corta hasta el cabello en el aire. Entonces ahí se cumple el proverbio. Entonces, en medio, ok, aquí estamos hablando de una situación donde tú estás en calma, tú de repente, ok, tienes una necesidad, pero no te estás asfixiando. O todo te está yendo bien, estás de maravilla, estás pidiendo a Dios, pero no crees lo suficiente. Pero ahora vamos al otro extremo. Vamos a pasar la página, nos vamos al libro de Hechos, en el capítulo 16. Cuando estamos en medio de dificultades, en medio de una tormenta, cuando estamos llenos de angustia, la mejor forma de hacer que pase es alabar y adorar a Dios. Maravilloso, porque la alabanza es tan poderosa que si tú estás lleno de angustia, estás lleno de una situación difícil, apremiante, desesperante, ¿qué hace la alabanza? La alabanza te calma, te relaja, te llena de paz. Y tú ahí entras como en un éxtasis de gozo, de paz y de alegría, que se te olvidó la angustia que tenías, el problema en el momentico. Así sea una sola canción. De repente tú puedes estar, estás angustiado, estás limpiando o estás trabajando, estás haciendo lo que sea, y tu mente está enfocada en la cosa del problema que tienes, pero tú pusiste música alabanza o alguien la puso de repente y Dios quiere traer que te calme esa alabanza, aunque tú no le estés prestando atención, como que te enchufa, te conecta a esa canción, así la estés escuchando lejos. Y sientes como de repente un quebranto y como unas ganas de llorar, pero de alegría. Y sientes que... Y dejas de hacer lo que estás haciendo y te vas en la canción. Y después que termina, como que vuelves otra vez a la cosa. Porque es el poder de la alabanza, trae... Pero eso es cuando tú la escuchas. Pero ahora cuando tú la cantas, ahí es que vamos. Bendito sea el Señor. Hoy es un día glorioso, un día de poder. Hoy vamos a hacer que pase lo que tenga que pasar de parte del Señor, porque yo lo siento en mi espíritu, que va a pasar lo que tiene que pasar en tu vida, lo que tiene que pasar hoy, porque el Espíritu de Dios se va a manifestar, porque Dios es verdadero, Dios es real, y vamos a hacer que pase. Bendito sea el Señor. Entonces leemos Hechos capítulo 16, versículo del 23 al 34. Aquí estos hombres, imagínense, Pablo, un gran hombre de Dios, fue usado por Dios poderosamente, y aquí él estaba empezando su ministerio, y el hombre venía con fuerza, con gozo, con poder, y él venía haciendo las cosas, y todo venía ocurriendo. Y después de él hacer una gran obra, en un viaje que hizo misionero, hizo una gran obra, liberó a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. La mujer la tenían como esclavizada ahí porque esa era la fuente de ingresos de unos gobernantes. Viene Pablo, la liberta por el poder del Espíritu, y cuando ven los gobernantes que se le fue la fuente de ganancia, ¿qué hizo? Alborotó a la gente, usaron su poder, abusaron de su poder, los mandaron a caer a palo. Después que lo caen a palo, los meten presos. Y eso fue, como dice aquí, fue un azote de vara. Azote de vara es una vara de palo, como un palo sano, una vara larga. Y cuando ellos azotaban con eso, te levantaban, o sea, te hacían
el hematoma, pero en la constancia con que te daban, que no era un solo palo, el azote no era un solo palazo. El azote mínimo eran 25 palos. Y eso, cada golpe iba ahí abriéndote zanjas en la espalda. Imagínate, eso lo cayeron a palo limpio de arriba abajo. ¡Tlácata! Lo guindaban en una mata y ahí, dale, pa, como una piñata. Y después que lo soltan, métanlo preso y láncenlo para lo más profundo de la cárcel y ahí lo dejan. Como dándole una lección. Y Pablo, junto con Sila, dos hombres poderosos de Dios, fueron presos. Y ahí es donde vamos a entrar ya en el contexto. Dice, del 23 al 34, dice así: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo es las alcantarillas, en el agua sucia. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ya hablamos ahorita de la oración, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Se vuelve a repetir la palabra, de repente. Vino un de repente de Dios y vino con estruendo, con estremecimiento de la tierra. De tal manera que los cimientos o las bases de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas daño, pues todos estamos aquí. Él, entonces pidiendo luz, una antorcha, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, los llevó a la luz, porque eso estaba oscuro: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La palabra de Dios dice: todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, será libre. Y esto fue lo que le respondió Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No solo tú. La promesa de Dios no siempre viene para uno solo, sino para varios, porque la bendición de Dios siempre es para todos, es amplia, para todo aquel que quiera. Y le hablaron la palabra del Señor, le predicaron a él y a todos los que estaban en su casa, porque yo después que le dijo que iba a ser salvo él y su casa, dijo, bueno, vámonos para mi casa. Quiero que le predique a esa gente. Y fue y le predicaron la palabra. Entonces estaban en su casa y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, o sea, el carcelero, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fíjense lo que aquí ocurre. Yo lo iba a hacer más corto, pero el Señor me puso completo. ¿Por qué? Porque en el primer cuadro, cuando están en el primer segmento de esta breve historia, cuando ellos están dentro de la cárcel, hay libertad. Las cadenas se rompieron, se abrieron. Ellos fueron libres de sus cadenas. Y las puertas de las cárceles se abrieron. Hubo libertad en lo personal, tú, y hubo libertad en cuanto a tu entorno. Nosotros a veces somos encadenados por vicio, alcohol, droga, sexo, mentira, chisme. O sea, eso es una atadura, estamos presos, eso nos tiene presos, atados de manos y pies, porque no podemos ser libres de eso, porque cuando tú quieres dejar una cosa de esta, te cuesta, te duele, te molesta, entonces estás preso todavía. Y cuando tú lo dejas por tu cuenta, al momento o al cabo de cierto tiempo, vuelves otra vez, porque esas cadenas no han sido sueltas, solamente te dejaron, te dieron cabulla, como decimos aquí, te dieron guaya, como dicen, te dieron guaya. Entonces, ¿qué sucede? Que
Allí hubo eso, hubo una liberación total. La de las cadenas es personal, son las cosas que a ti te hacen estar preso. La de las puertas son tus bendiciones, que no eres libre de recibir lo que está para ti afuera en el mundo. Entonces ahí hubo libertad en todo el esplendor. En el segundo segmento, cuando él va a la casa, hay sanidad, porque el carcelero le dio alimento, provisión. Imagínense, él estaba preso desde el mediodía hasta la medianoche, y en lo más oscuro de la cárcel, sin comida, sin alimentos, sin agua, y en la podrición del cepo. Imagínense ellos abiertos, las heridas en toda la espalda y los brazos y las bromas, y ellos cerca de agua contaminada. Después que se murieran de las bacterias, de infección. ¿Y qué hizo Dios? Les proveyó de alimentos por medio del mismo carcelero y les proveyó sanidad a ellos por medio del mismo carcelero. Porque ahí dice, los lavó, los limpió las heridas, le quitó las bacterias que había, las infecciones que podían haber. Y él les predicó y ellos se gozaron de comer en la casa porque toda la familia creyó en Dios. Entonces, son cosas que ocurren en nuestra vida, no, a veces, como dije, son inesperadas. Pablo no se esperaba esa cárcel. Él estaba haciendo su obra, él estaba haciendo su trabajo, que a veces nos puede suceder. No nada más en el mundo del creyente, del cristiano, porque quien obra siempre el mal para ti es Satanás. Es el enemigo común del ser humano. Pero el ser humano ve enemigos, el país vecino, el que habla de otro idioma, el que tiene otro color, el que es delincuente. Vemos esos como enemigos, pero en realidad hay un enemigo en común de toda la raza humana. Entonces, aquí se me fue la idea. Yo estaba con la cuestión del enemigo común, cierto es. Igualito voy a soltarte la palabra. Porque en ese enemigo común, él viene a engañarte, él viene a mentirte, él viene a robarte lo que tienes. Que tú estés mal, que tú vivas mal. Entonces, al creyente de una, porque sabe que el creyente ya lo descubrió y sabe quién es el que obra en su vida, el enemigo. Pero el que no es creyente, el que no es cristiano o no cree en Dios ni nada de esas cosas, ¿qué pasa con ellos? Que el Señor viene y a las personas que no son creyentes, el enemigo camuflajeadamente usa a otras personas para dañarte. Y tú de repente tú estás bien, estás haciendo tu trabajo, estás chévere, te va bien, y tú dices, me estoy portando bien, estoy haciendo las cosas bien, todo está fluyendo, estoy encaminado, vérnale, qué bueno. Y de repente viene a tu vida un problema que te roba ese gozo, te roba esa paz, esa alegría. De repente tienes carro, estás fino y todo, estás taxiando y se te dañó el carro. Como dice mucha gente, malicia, se me dañó el carro. Se te dañó la paz, lo que tenía. Así vienen esos de repente. Entonces, con más razón, creas en Dios o no, creas en el diablo o no, Dios cree en ti, el diablo también cree en ti. Porque si no creyera en ti, no te viniera a dañar, no te viniera a hacer daño. Y a él no le importa si tú crees en él o no crees en él. Igualito él viene a darte látigo, como hicieron con Pablo, los cayeron a palos. Pero siempre hay un Dios sobre él que viene a traer libertad, que viene a traer sanidad, que viene a traer restauración a tu vida. Pero a veces hay que hacer que pase, como hizo Pablo y Silas. Ellos estaban orando, ellos hablaban con Dios en ese momento, ellos predicaban. Y fíjense que allí los presos no se escaparon, porque siendo otros presos dejan la peluca. Pablo y Silas porque eran hombres de Dios, ellos sabían, se quedaron allí. Pero los presos pudieron haberse ido. Ellos se quedaron porque ellos estaban atónitos y estaban maravillados de la palabra que hablaban ellos y de las canciones que cantaban. Porque cuando se habla de himnos, los himnos son canciones que se pasan de generación en generación, que son una canción que te estremece, que te mueve, son canciones que son especiales del Señor. Y son canciones que todo el mundo conoce, por eso se llaman himnos. Eso tú lo vas a escuchar también en música secular. No, este es un himno. ¿Por qué? Porque es una música emblemática. Y ellos cantaban canciones emblemáticas a Dios, cosa que agrada y maravilla al Señor. Entonces, ¿qué hacía el Señor allí? Los escuchó
Ellos en medio de su alabanza se abrió todo. Ellos movieron eso. Entonces, la alabanza y la adoración atrae la presencia de Dios, como lo dije en un principio. Tú alabas, tú adoras, viene la presencia del Señor. La palabra dice que donde está la presencia del Señor, hay libertad y hay sanidad. Lo dije también hace un momento. Entonces, está la presencia de Dios allí y tú te sientes libre. Y eso lo pudimos haber experimentado hace un rato en la alabanza, en la adoración, porque por un momento cuando te conectaste al Señor se te olvidó el mundo. Se te olvidaron todos los problemas que tenías en tu casa o de donde tú venías o de lo que tenías que hacer al salir de aquí. Sino que en ese momento vino como una paz, como que te elevaste en un momentito y volviste a descender. Eso es una libertad. Lo bueno es que tienes que hacer que esa libertad sea continua en tu vida, pase continuamente, que siempre permanezca al lado tuyo. Entonces se rompen las cadenas, se abren las puertas cuando hay esa libertad y se contagian otras personas. Siempre cuando tú andas en ese gozo, cuando tú andas en esa, la gente se contagia de ti. Y más cuando tú haces que pases las cosas. Yo tengo días, tengo meses buscando tal cosa y no la vengo así. Y salió antier y ahí mismo lo encontró. Hizo que pasara. Antes de salir oró, clamó al Señor, pidió y se fue en fe. Y yo no regreso hasta que no lo consiga. Y así fue. Lo declaró, lo dijo y lo trajo. Pero así como hay gente que se va a admirar de ti, también te van a envidiar. Eso va a existir siempre. ¿Quieres un de repente de Dios en tu vida? ¿Quiere que pase? Claro, uno viendo esto, por eso dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú lees la palabra, tú la oyes en tu mente. Y cuando tú oyes la palabra y empiezas a conocer el mover y el poder de Dios, entonces allí tú dices, yo quiero eso. Por eso digo, ¿quién no quiere ese de repente de Dios? ¿Lo quieres? Haz que pase. Muévete, actívate. Hazlo. Haz lo que tienes que hacer. Debes hacer algo, hazlo. Si te dicen, ora. A veces yo le digo a las personas, y le digo porque me sale como del espíritu, no, ora. Y yo he sentido en muchas personas que o sea, que esperan que sea yo el que ore por ellos y no esperan esa respuesta. No, ora. Dios me muestra eso en los pensamientos de las personas. Pero en ese momento es Dios el que te está pidiendo que hagas lo que debes hacer para Él hacer. Es decir, quiero que seas tú, no Él. Hazlo tú. Yo te quiero oír a ti. Yo quiero escucharte a ti. Yo sé lo que tú necesitas, pero yo quiero que tú me lo pidas, no que lo mandes a pedir. Yo no sé si ustedes han visto que a veces pasa eso cuando los papás, los esposos están bravos. Hijo, dile a tu mamá tal cosa. Mamá, que mi papá dice, dígale que no. Papá, que no sé qué. Y así pasan semanas en esa molestia. Dígale a su papá, dígale a su mamá, dígale a su papá. Hasta que un muchacho, no, hablen ustedes. Y el muchacho molesto. Y cuando, bueno, mira, ¿será que se corta esa barrera? Terminan hablando y se rompió el hielo y ahora sí arreglan. Hay momentos donde es prudente que existan los puentes, pero hay otros momentos donde no es necesario el puente. Debes hacerlo tú, debes moverte tú. Miren, aprovecho porque es fácil que el enemigo te distraiga de tu objetivo. Es fácil que el enemigo te robe la palabra, porque la parábola del sembrador te dice que viene el sembrador, lanza la semilla y de repente vienen unos pájaros, se la llevó. Si Dios te está hablando hoy y te trae una palabra de bendición, si Dios te está hablando hoy y te trae
una palabra de vida. Si Dios te está hablando hoy y te trae una palabra de libertad, hablo de libertad de salud, de sanidad. Porque eso no es mentira para nadie. Hoy en día todo el mundo tiene problemas. Yo lo hablaba en estos días con mi esposa y yo digo, y yo voy a donde yo crecí. Y hablo de, porque aquí hay gente de donde yo crecí. Y yo he ido allá porque el Señor me lleva a hacer una obra, a hacer varias obras. Y yo veo cómo vive la gente. Digo, ahí hay una necesidad tremenda, pero la gente le gusta estar con una venda o con unos lentes. Y cuando tú le dices, quítate ese lente para que veas mejor lo que tienes delante de ti, no, porque con lente yo veo mejor, porque así no me quema el sol, o porque así yo paveo, porque así yo me veo mejor. Entonces siguen esa actitud, siguen en ese mover. Y mírate dentro de 10 años, como yo le digo a la gente, ¿dónde te ves tú de aquí a 10 años? Le hago yo esa pregunta mucho a las personas. ¿Dónde tú te ves de aquí a 10 años? Porque el camino que estás llevando te va a decir, te va a dar la respuesta de aquí a 10 años. Entonces, el enemigo viene, te lanza la palabra, Dios viene y te lanza la palabra. Inmediato viene el pájaro y te lo llevó. ¿Dónde? Aquí. Para que no llegue aquí. Y si esa palabra no llega aquí, no se convierte en vida, no se convierte en verdad. ¿Cómo puede llegar esa palabra a ser cierta si tú no la crees? Para que tú la creas, tú la debes recibir. Pero vuelvo y repito, el enemigo anda como pájaro, viendo dónde cae la semilla para quitártela. Puede estar frente tuyo y tú no verla. Puede estar incluso en tu mano y él venir y arrebatarla. Entonces, es fácil después decir, ora por mí. Bendice, dame, haz, intercede. ¿Y cuándo vas a hacer que pase? Porque esto no es para mí nada más. Yo hablo en nombre de todos los hombres y mujeres de Dios, que Dios le ha dado lo que tiene, porque sé que hay, y hay muchos. Yo no soy el único, no me creo el único, sé que hay muchos. Entonces, ¿cuándo vas a hacer que pase? ¿Cuándo vas a reclamar lo tuyo? ¿Cuándo vas a pelear por lo que te pertenece? Yo he dado otras enseñanzas domingos anteriores donde he hablado acerca de que tienes que pelear por tu batalla, de que tienes que ponerte tu armadura para pelear por lo que te pertenece, porque si no viene el pájaro y te quita lo que te pertenece. Y no hablo nada más de la palabra, porque lo que estoy hablando hoy aquí es una semilla. La quiere recibir, recíbela, que no la quiera recibir, no la reciba. Pero para los que sí, no nada más la palabra, es una bendición, y una palabra a veces, una bendición viene cubierta de una palabra, viene disfrazada de una palabra. Les dice, qué aburrido, que no sé qué. Entonces no la recibas, no es para ti. Como dijo Jesús, se lo dijo a Pedro, entonces esto es para el que lo pueda recibir. Y bien me dijo el Espíritu Santo a mí, cuando yo te ponga a predicar, y te ponga delante de 100 personas, no te entristezcas cuando sea uno solo el que te presta atención, porque ya habré hecho la obra. Como lo hablamos ayer, Pablo hizo la obra no por la multitud que había ahí escuchando, sino por los que aceptaron lo que él dijo y se fue tras de él, para seguir recibiendo. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque de él es el reino. El reino de Dios es bendición, es sanidad, es pureza, es limpieza, eso de parte de uno, pero también viene bendición de parte del Señor, viene provisión, viene sanidad, viene libertad, como ya los he dicho, y no hay mejor cosa que la libertad del Señor, porque te va a traer grandes cosas. Esto pensaba terminar de otra manera, pero como el enemigo está aquí, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Porque como dije, lo que es de Dios, es de Dios. Dios va a hacer lo que tiene que hacer, pero esto va a ser para el que lo pueda recibir. Eso habla de fe. Si tú tienes fe, si tú lo crees, se suelta, tú la recibes. No se suelta, se suelta y tú no la quieres recibir, la agarra a otro. Lo que no es tuyo,
lo que es tuyo y tú no lo quieres, otro sí. Porque hay gente que quiere lo que tú quieres o que quiere lo que tú tienes. Y como hay gente que quiere lo que tú tienes, te lo quitan. Y están esperando que tú te duermas para arrebatarlo. Entonces, bueno, yo voy ahorita, en este momento, voy a orar aquí. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Me pasé? Ok. No importa. El que quiera, reciba, porque el Señor así me lo ha dicho. Vamos a hacer que pase como hizo Wiggle. ¿Quiere que pase? Voy a moverlo. Voy a activar en fe. Voy a hacer una oración ahorita a las personas que tienen necesidad. Y como el Espíritu Santo me vaya indicando, voy a ir diciendo. El que quiera recibirla, solamente ponga la mano allí, recíbala, toque esa mano, porque Dios es dueño del tiempo y del espacio. Y a través del tiempo y del espacio, el que toca, recibe. Y la bendición vendrá a tu vida. Siéntete, mami, que voy a orar. Entonces, Padre, te doy gracias, Señor. Te bendigo en este día. Te glorifico, Señor, porque eres un Dios real, vivo y verdadero. Y porque desde muy temprano en la mañana, Señor, tu gloria se manifiesta. Y como me pusiste a que los muros deben caer, muros de tristeza, muros de soledad, muros de pobreza, muros de hambruna, muros de enfermedad, muros de incapacidad, muros de desenfoque, muros de esclavitud. En el nombre de Jesús, con la autoridad y el poder que tú me has dado, Señor Dios Todopoderoso, porque creo en ti, creo en tu poder, porque tú creaste el cielo, la tierra, los mares y el universo entero y todo lo que ahí hay, porque a ti te pertenece y nada es imposible para ti y todo es posible para el que cree. Yo creo en ti, Dios, y en este momento clamo a ti con la autoridad y el poder que tú me has dado, Señor Dios. Te pido permiso para que en este momento todos esos muros se derrumben, se derriben, vengan a tierra. Todo plan del enemigo que ha venido a tu vida, a acecharte, a tu vida, en el nombre de Jesús se va a tierra, no prospera. Que el Espíritu Santo con poder, con fuego, con gloria, ahora mismo venga a romper toda cadena, a desatar la bendición, a quitar, a darle libertad a los cautivos, a darle libertad a los que están presos, a todo aquel que no puede avanzar, que tenga mochos los pies, en el nombre de Jesús y tenga propósito en Dios, se levanta ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Todo aquel que sus manos están cortas para hacer la obra, en el nombre de Jesús se estiran todos esos brazos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo aquel que está lisiado, todo aquel que está enfermo, paralítico, en el nombre poderoso de Jesús, recibe ahora mismo la sanidad, recibe ahora mismo la libertad, recibe ahora mismo que te levantas en el nombre poderoso de Jesús, porque de lo que he recibido te doy ahora mismo. Recibe sanidad, recibe libertad. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, toda cadena se rompe, toda puerta cerrada se abre, toda puerta de bendición, toda puerta de maldición se cierra en el nombre de Jesús. Toda ceguera se cae, todo velo, todo anteojos que hay en tus ojos se caen en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda estructura mental en tu cabeza se rompe ahora mismo, toda distracción. Toda pereza que haya en tu cuerpo, en tu mente, deséchalo ahora mismo. Le ordeno a ese espíritu que salga en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús, todo aquel que ha recibido la palabra implantada en su mente, en su corazón, se aviva en este momento. Toda tierra se fertiliza en el nombre de Jesús. Y todo aquel que rechaza la palabra, reciba lo que por justicia de Dios debe recibir en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, yo te pido que levantes hombres y mujeres adoradores, que levantes hombres y mujeres profetas, evangelistas, predicadores, a hombres y mujeres, Señor, que aviven tu llama, ese llamamiento que has hecho, Señor, de los siglos pasados hasta hoy, que estás llamando a tu pueblo a levantarse en fuego. Señor, haz hombres y mujeres adoradores, hombres y mujeres oradores, Señor, con poder, que esa fe se avive, esa llama se encienda en cada uno de ustedes. Pon espíritu de oración, pon espíritu de adoración, pon espíritu
de hambre y sed de justicia, de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Todo aquel que sea tibio sea quitado del que debe ser quitado, y pon el que tienes que poner en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo le hablo a todo principado, a todo gobernador de las tinieblas que ha venido a tu vida, a tu localidad, a traer tristeza, a traer mentira, engaño, a robar tu bendición, a robar tu salud, a robar tu bienestar. En el nombre de Jesús te hablo, porque no es con espada, lanza ni jabalina, ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Te ordeno que sueltes ahora mismo esa nación, suelta ahora mismo esa localidad, suelta ahora mismo esa familia, ese hogar, esa casa, esta casa, a estas personas. En el nombre de Jesús te ordeno que sueltes a esas personas y a esas familias. En el nombre de Jesús sea establecido el reino de Dios y su justicia en cada uno de ustedes. Toda persona que en este momento tiene enfermedad de los huesos, enfermedad de los músculos, de los tendones, de los tejidos, a todo aquel que tiene enfermedad en los pulmones, en los bronquios, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, son libres ahora mismo, pueden respirar, son libres de ese azote del enemigo, libres de ese azote del COVID. En el nombre de Jesús te ordeno, suelta ahora mismo a esa persona. En el nombre de Jesús se restablece en la respiración, en la oxigenación. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, todo dolor de cabeza, toda migraña, en el nombre de Jesús, suelta esa cabeza en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo yo declaro que tú recibes lo que has pedido, lo que has solicitado con bastante solicitud en tu corazón. Al que tiene corazón y manos limpias, reciba la bendición del Dios Todopoderoso, reciba la cobertura en el nombre de Jesús. El que esté blando se vuelva duro, el que esté torcido se enderece. Ahora mismo yo declaro esa palabra sobre tu vida, declaro esa palabra sobre esta casa, sobre este hogar, sobre este altar, sobre este ministerio, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. No habrá más engaño, porque Dios habita en este lugar, y el que habita en el abrigo del Altísimo va a vivir sobre él, va a tener bendición, prosperidad, va a tener cobertura, sanidad. Y esa es la promesa del Dios Todopoderoso. Y a ti clamo, Señor, en el nombre de Jesús, para que esta palabra llegue a los confines, a donde tenga que llegar, a quien ha preparado tú su corazón para recibirla. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret te damos gracias, Señor. Gloria y honra sean para ti por siempre. Seas tú enaltecido y glorificado, porque es en tu nombre, mi Señor Jesús, no en el mío. Es con tu poder, Dios, y no con el mío. Te damos gloria y honra por siempre, Señor. Le damos gracias a todos los que nos han seguido hasta este momento, a los que miran, a los que mirarán más adelante. Te damos gracias y te esperamos en una próxima oportunidad en el nombre de Jesús. Sean bendecidos.